Ahora, lo que nosotros tenemos en los siguientes ejercicios son vectores tridimensionales. Yo voy a calcular la fuerza resultante que aplica sobre un cuerpo debido a la acción de estas tres fuerzas, las cuales se encuentran en coordenadas cilíndricas y las voy a por lo que yo tengo que proceder de la siguiente forma. Como las coordenadas cilíndricas son casi iguales a las coordenadas polares, solamente que en las coordenadas cilíndricas agregamos altura o profundidad especificada por la proyección en el eje Z de las fuerzas, tal como se ve aquí en la última columna, yo voy a proceder de la siguiente forma para obtener la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en Z. Para obtener la sumatoria de fuerzas en X, lo determino exactamente de la misma forma como lo he hecho hasta este momento, que sería igual de al coseno del ángulo, por ejemplo, que sería igual para obtener la proyección en X de la fuerza 1 al coseno de su ángulo 45 grados por la magnitud del vector. Para obtener y luego sería más la proyección en X de la fuerza 2, que sería igual al coseno de 225 grados por la magnitud del vector, que es 7, tal como se puede apreciar aquí, más la proyección en Z de la proyección en X de la fuerza 3, que sería el coseno de su ángulo, que es menos 45 grados, por la magnitud del vector por 10, y es así como tenemos coseno de 40 para la proyección en X de la fuerza 1, coseno de 45 grados por 15, para la proyección en X de la fuerza 2, coseno de 225 grados por 7, y para la proyección de la proyección en X de la fuerza 3, coseno de menos 45 grados por 10. Para obtener la sumatoria de fuerzas en Y, hacemos exactamente lo mismo, solamente que ahora cambiamos el coseno por el seno. Y para finalmente obtener la sumatoria de fuerzas en Z, lo único que tenemos que hacer es la suma algebraica de la última columna, que son la proyección en Z de la proyección en Z de las fuerzas F subíndice 1, F subíndice 2 y F subíndice 3. Es así como obtenemos nuestro vector resultante, donde la proyección en X se multiplicaría por el Y vector unitario, la proyección en Y se multiplicaría por J vector unitario y la proyección en Z se estaría multiplicando por K vector unitario. Ahora, por si yo lo quiero tener a su vez expresado en coordenadas cilíndricas, lo que tengo que hacer para obtener la magnitud del vector resultante en coordenadas cilíndricas sería elevar lo que está acompañando a I vector unitario al cuadrado, que ya simplificado sería 9 por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado y obtener la raíz cuadrada de esto, lo cual nos da 9 por la raíz cuadrada, lo cual nos da 12.8. Para obtener el ángulo, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho hasta este momento? Pues lo que nosotros hemos hecho hasta este punto para obtener el ángulo sería obtener la tangente a la menos 1 del valor absoluto de lo que está en Y, que en este caso es raíz cuadrada de 2, digo que en este caso en particular es, a ver, sí, en este caso es la raíz cuadrada de 2 entre 9 por la raíz cuadrada de 2. Una vez que lo obtenemos, le aplicamos la tangente a la menos 1 y estaríamos obteniendo el ángulo que parte del eje X positiva hacia el vector, que como nosotros sabemos que se proyecta en el eje negativo que se proyecta en el eje Y negativo por tener menos la raíz cuadrada de 2 multiplicando a J vector unitario, y que se proyecta sobre el eje X positivo por tener 9 a la raíz cuadrada de 2 por el Y vector unitario. Entonces la suma de ambos vectores, considerando la parte en X y la parte en Y, me daría este vector que ustedes ven aquí en el cuarto cuadrante. De tal manera que el ángulo que acabamos de calcular es aquel que se mide del eje X positivo hacia el vector. Como nosotros lo estamos leyendo de esa manera, y de esa manera me refiero a que lo estamos leyendo en el sentido de las manecillas del reloj, de tal forma que nosotros debemos considerar a ese ángulo que hemos calculado como negativo. Finalmente, como última parte de nuestras coordenadas cilíndricas para expresar nuestra fuerza resultante, anotamos la sumatoria que obtuvimos para el eje Z, que en este caso fue 4. Y así es como pasamos de tener 13 vectores expresados en su forma rectangular, pasamos de obtener 3 vectores expresados en su forma cilíndrica a obtener la resultante de todos estos vectores expresado tanto en su forma rectangular, tal como se ve aquí y en su forma cilíndrica. Ahora,
yo tengo estos vectores expresados, estos tres vectores que actúan sobre un cuerpo, expresados en su forma, en su forma esférica o en coordenadas esféricas. Como nosotros ya hemos estado repasando este asunto de las coordenadas esféricas anteriormente, yo ya sé a qué será igual la proyección en X de los vectores F1, F2, F3, la proyección en Y de los vectores F1, F2, F3 y la proyección en Z de los vectores F1, F2 y F3. Pero lo vamos a recordar con este ejercicio. Por ejemplo, yo quiero obtener la proyección en X del vector F subíndice 1. Esta será igual ¿a quién? Al seno del ángulo que se mide desde el eje Z positivo hacia mi vector, que en este caso es F1, y qué posición ocupa en las coordenadas esféricas, la última. Entonces sería el seno de 60 grados por el coseno del ángulo que se proyecta sobre el plano XY, el cual se mide desde el eje X positivo, desde el eje X positivo hacia el vector que proyecta mi F1 sobre dicho plano, que en este caso es 30 grados. Entonces ya llegamos el seno de 60 grados por el coseno de 30 grados, por la magnitud del vector. Y esa sería mi proyección de F subíndice 1 sobre el eje X. Voy con la proyección sobre el eje X de la fuerza F subíndice 2. En este caso sería el seno de 120 grados por el coseno de 150 por la magnitud del vector. Y ahora voy con la proyección en X de la fuerza 3. En este caso sería el seno de 150 grados. Recuerden, el seno, para obtener la proyección de fuerzas en X, sería el seno de aquel ángulo que parte del eje Z positivo hacia el vector, en este caso el vector F3, que se escribe en la última parte, 150, por eso tenemos el seno de 150 grados, por el coseno del ángulo que se proyecta sobre el plano XY, el cual se mide desde el eje X positivo hacia el vector que proyecta mi vector, en este caso F subíndice 3, sobre dicho plano. Entonces coseno de menos 60 grados por la magnitud del vector. Y es así como obtendríamos la sumatoria de fuerzas en X. Para obtener la sumatoria de fuerzas en Y es exactamente lo mismo. Bueno, es casi lo mismo, solamente que vamos a tener esta misma expresión, pero vamos a cambiar los cosenos por seno, coseno por seno, coseno por seno, y es así como obtenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Para la sumatoria de fuerzas en Z, lo que nosotros vamos a hacer es volver a tomar los últimos ángulos, que es el ángulo que se forma entre el eje, es el ángulo que se forma entre el eje Z positivo y los vectores, en este caso F1, F2 y F3. Los voy a tomar, pero ahora no les voy a aplicar el seno, les voy a aplicar el coseno, y por la magnitud de sus respectivos vectores, de tal manera que para la proyección en Z de la fuerza 1 tendría el coseno de 60 grados por 14. El coseno está acá. Aquí está, el coseno de 60 grados por 14. Para la proyección en Z de la fuerza 2 tendría el coseno de 120 grados por 20. El coseno de 120 grados por 20. Y para la proyección en Z de la fuerza 3 tendría el coseno de 150 grados por 18. El coseno de 150 grados por 18. Y es así como nosotros obtenemos la sumatoria de fuerzas en Z. Ya solamente tenemos que llevar a cabo las operaciones. Como les estaba diciendo, ustedes pueden realizar lo que yo he hecho en este punto. O directamente con su calculadora dicen coseno de 60 grados por 14 más, y utilizando la calculadora, coseno de 120 grados, recuerden, como estamos manejando grados, su calculadora debe estar en el modo DEC, de degrees, grados. Entonces, con el coseno de 120 grados por 20 y finalmente más 18 por el coseno de 150 grados. Y ya esas y lo suman y así obtendrían las sumatorias. Como nosotros ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, vamos a también, ya podemos expresar nuestro vector resultante de la siguiente forma. Pues, ¿cómo lo expresaríamos? Nuestro vector resultante sería igual a la sumatoria de fuerzas en X, que en este caso fue 0, por el Y vector unitario, más la sumatoria de fuerzas en Y, que en este caso fue 6.92 por J vector unitario, y más la sumatoria de fuerzas en Z, que en este caso nos obtuvimos menos 18.58 por K vector unitario. Pero digamos que yo no lo quiero en coordenadas rectangulares, que yo lo quiero en coordenadas esféricas. Entonces eso sería igual a lo que tenemos de sumatoria en X al cuadrado, que en este caso da 0, más 6.92 al cuadrado, más
menos 18.58 al cuadrado. Aplicamos la raíz cuadrada y en este caso nos da 19.82. Ahora yo quiero obtener el ángulo que se proyecta sobre el plano XY debido a la acción de las proyecciones en X y en Y. Como solamente tenemos una proyección en Y y la proyección en Y es positiva, se da por hecho que el ángulo es 90 grados, porque eso corresponde a algo que se proyecta sobre el eje Y y que es positivo. Ahora, para obtener el ángulo en Z, este es fácil de calcular. Recuerden, nosotros ya hemos declarado que sería igual al coseno a la menos 1 de la proyección en Z, junto con su signo, lo consideremos, entre lo que hemos obtenido para la magnitud del vector, que en este caso es 19.88. Y ese sería el ángulo que separa a mi vector resultante del eje Z positivo. Ahora voy con otro ejercicio. Voy a obtener de nuevo la proyección en X para posteriormente obtener la sumatoria en X. Voy a obtener las proyecciones en Y para cada uno de estos tres vectores para posteriormente obtener la sumatoria en Y. Y voy a obtener la proyección en Z de estos tres vectores para obtener finalmente la sumatoria en el eje Z. Aquí, en el primero sería el seno de 120 grados por el coseno de 60 grados por 8. Para el segundo sería el seno de 120 grados por el coseno de 120 grados por 15. Y para el tercero, la proyección en X de la fuerza 3 sería el seno de 150 grados por el coseno de 240 grados por 13. Y así obtendríamos la sumatoria de fuerzas en X. Para la sumatoria de fuerzas en Y es exactamente lo mismo, solamente que cambiamos los cosenos por seno. Y para la sumatoria de fuerzas en Z sería el coseno de 120 grados, el último ángulo, por 8. El coseno de 120 grados por 8. Luego sería el coseno de 120 grados, el último grado, por 15. Por 15. Y finalmente tendría el coseno de 150 grados por 13. El coseno de 150 grados por 13. Muy bien. Muy bien. Con ello ya podemos hacer tanto la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Como nosotros ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, yo puedo escribir mi vector resultante en coordenadas rectangulares. ¿Y cómo quedaría en coordenadas rectangulares? Sería menos 6.28 por y vector más 11.62 por j vector menos 22.75 por k vector. Pero hagamos de cuenta que yo no lo quiero en coordenadas rectangulares, yo lo quiero en coordenadas esféricas. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero tengo que obtener la magnitud del vector, que sería igual a menos 6.28 al cuadrado más 11.62 al cuadrado más menos 22.75 al cuadrado. Obtienen la raíz cuadrada de esa suma y para este caso la magnitud del vector es 26.3 newtons. Ahora, yo quiero obtener el ángulo que existe en el plano XY debido a lo que se proyecta en X, que en este caso no tenemos, que lo que se proyecta en X es, permítanme tantito, es menos 6.28, lo que está aquí. Y considerando lo que se proyecta en Y, que en este caso es 11.62, lo que está aquí. De tal forma que el vector resultante estaría en el segundo cuadrante. Cuando yo aplico la expresión tangente a la menos 1 del valor absoluto de lo que se proyecta en Y, 11.62, entre el valor absoluto de lo que se proyecta en X, tendría 6.28. Entonces obtengo la tangente a la menos 1 de 11.62 entre 6.28 y eso me daría el ángulo que va de aquí, del eje X negativo hacia el vector. Pero yo no lo mido de esa manera, yo lo mido desde el eje X positivo hacia el vector. De tal forma que yo tengo que restarle a 180 grados que corresponde al ángulo del semiplano derecho lo que acabo de calcular, que aquí me da 118.38 grados. Finalmente, para obtener el tercer ángulo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obtener el coseno a la menos 1 de la proyección en Z, considerada junto con su signo, menos de 22.75, entre lo que la magnitud del vector 26.3. En este caso me dio 149.88 grados. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtener el vector equilibrante? Es decir, aquel vector que equilibra la fuerza de mi vector resultante. Bien, y lo quiero en coordenadas esféricas. Pues bueno, lo que yo tengo que hacer es, tanto como el vector resultante y el vector equilibrante tienen la misma magnitud, pero sentidos opuestos, entonces ambos tendrían 26.3 newtons de magnitud. Ahora, lo que van a cambiar son los ángulos. Miren, para esta posición iría mi vector resultante, el vector resultante que corresponde a mi fuerza resultante.
Por lo tanto, para el sentido opuesto correspondería la dirección del vector equilibrante. Porque recuerden, tanto vector resultante como equilibrante tienen la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Y entonces, como yo sé que el ángulo que va del eje X negativo hacia mi vector es 61.61 grados, por oposición de ángulos, yo sé que el vector que va del eje X positivo hacia mi vector equilibrante tiene también 61.61 grados. Pero como se está midiendo en el sentido de las manecillas del reloj, se considera negativo, por eso se ha escrito aquí como negativo. Ahora, para obtener el último ángulo de mi vector equilibrante, tendría que considerar la proyección en z, pero le cambio el signo. La proyección en z que yo obtuve le cambio el signo. Si tuviera más, lo cambiaría por un menos. Como tengo un menos, lo cambio por un más. Y entonces tomo 22.7 más 22.75 entre la magnitud de mi vector equilibrante, 26.3, y le aplico el coseno a la menos 1. Y ese sería el ángulo que yo necesito para mi vector equilibrante. Por el momento es todo, nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.